Bueno, buenos días a todos. Lo primero es daros las gracias por asistir a este acto. Sé que es cuando lo hemos organizado, se ha organizado el Departamento de Matemáticas de la escuela, sabemos que era, entre comillas, un mal día. Es el último día del cuatrimestre académico, empiezan los exámenes, tenemos que hacer las guías con todas las prisas que nos mete y las novedades que nos va metiendo el rectorado. Encima hace buen tiempo, pero bueno, yo creo que la ocasión merece la pena por las dos personas que tenemos. A Manolo, por el homenaje, es un compañero, yo creo que de lo más conocido que tenemos en la escuela, por la cantidad de años que lleva, y a Peridis, buen amigo de Manolo, y espero que desde hoy buen amigo de la escuela, al que le agradecemos que esté aquí con nosotros. El acto lo iba lógicamente a presidir el rector, pero sabéis que está de viaje, entonces pues me ha pedido que como director de la escuela esté yo aquí un poco en representación suya. Entonces agradecer al rector que quisiera venir y lamentar que no haya podido venir. Agradecer a Juan Perán, que es el director del Departamento de Matemáticas Aplicadas de la escuela, por la organización de este acto. Y bueno, poco tengo que decir, es decir, lo típico, y en este caso es que es verdad. Decirle a Manolo que nos da muchísima envidia, eso de que se jubile nos da mucha envidia, aunque sabemos de su cariño por la escuela y la universidad, que va a hacer que no nos libremos de él. Es decir, aunque esté jubilado, le vamos a tener aquí todos los días. Entonces, por eso es una especie de jubilación un poquito rara, porque sé que la semana que viene le voy a ver. Entonces, sin duda, ¿verdad? Pues entonces no hay problema. Entonces, casi va a ser un acto más que, con la excusa de hacerte este homenaje, pues pasar juntos esta mañana, oír la interesante conferencia que nos va a dar Peridis, loar un poco la trayectoria de Manolo, que el peligro que tiene la trayectoria de Manolo es que con la cantidad de años que tiene va a ser casi contar la historia de la UNED. Entonces espero que no nos cuentes la historia de la UNED, pues son 40 y tantos años. Entonces será cortita y nada, agradeceros la asistencia y paso la palabra a Manolo para que nos presente a la persona que nos acompaña, al invitado que nos va a dar la conferencia. Bueno, dado un conferenciante ilustre, me tengo que poner de pies. No, siéntate. No, de pies. Aquí le tenéis en carne y hueso. José María Pérez González. Peridis para el mundo. Para los de nuestro pueblo, Toma, Calero. Manolo, si quieres. Muy conocido por sus caricaturas. Les conocéis todos por sus caricaturas. Que con trazos sencillos, trazos muy sencillos, como los de su querida geometría románica. Trazos geométricos sencillos, con unos cuantos trazos retrata a sus personajes, le saca el alma a todos. Y esos personajes ya sin remisión, queridos amigos, por los siglos de los siglos, serán su caricatura. No tienen remedio la caricatura que les ha hecho José María. José María es natural de Aguilar de Campo y nacido en la Liébana y conocido desde su más... Te conozco desde su más tierna infancia. Pero no solo es el de las caricaturas, José María es mucho más. Tiene la orden de Alfonso X el Sabio, la orden civil, tiene también el premio Alfonso X el Sabio de novela histórica, tiene el premio Europa Nostra, es el de las lanzaderas de empleo y emprendimiento, el impulsor de la gran enciclopedia del románico. Y también tiene unos 150.000 jóvenes, me parece, que has formado con su invento de las escuelas taller. Por cierto, me han pedido que les disculpe, ya casi todos tienen trabajo, pero tienen contratos precarios y me han dicho que no pueden venir. ¿Qué le vamos a hacer? Pues este es José María Pérez, más conocido por Peridis. Él desde siempre, él tenía una aventura, y se me olvidaba, José María le leyó la cartilla al genial don Miguel de Unamuno. Don Miguel de Unamuno hace unos años, y lo refleja y lo escribió en su libro Andanzas y Visiones Españolas, estuvo en nuestro pueblo, ¿verdad? ¿Te acuerdas? Bueno, estuvo, como no, en la cafetería siglo XX de mi bisabuelo Anacleto, y también cuando fue desde la casa de José Mari
cuyo jardín no es ni más ni menos que el convento caído, y aquel convento dijo aquello de ruinas, ruinas encanillan hoyorios y gorriones, piando alegrías de vivir fuera de la historia. Y allí discurre sobre verdura el agua clara y cristalina que nace en los riscos calizos. Quedará entre las ruinas hombres, quedará hombría en los arruinados hombres. ¿Qué cosas se le ocurrían a don Miguel, verdad? Pero al lado de mi casa, mi pueblo está lleno de blasones medievales que desgraciadamente no se cuidan. Al lado de mi casa hay un blasón medieval que reza: velarse debe la vida de tal suerte que vida quede en la muerte. Y José Mari lo lleva a rajatabla. Y volvió a revivir otra vez el convento caído. Se convirtió en una especie de monje mendicante, pero cuyo lema no era ahora elabora, era ahora pido aquí, ahora pido allí. Y consiguió que ya nunca más el convento sería el convento caído. Y lo convirtió en el majestuoso monasterio de Santa María la Real, que cobija, entre otras instituciones, a nuestra UNED. Ese es José María. Bueno, pero a él le gusta decir que es mitad monje, mitad paisano. Pero yo creo que José María tiene algo de caballero medieval, porque el jardín de su infancia era el convento, ¿verdad? Pero tiene un vecino ilustre, el valiente y valeroso Bernardo del Carpio. Lo tiene al lado, algo se le habrá pegado, y tiene algo de caballero medieval. Porque lleva mucho tiempo alanceando dragones, alanceando los molinos modernos, esos molinos de viento, alanceando también a esa plaga terrible que asola nuestra provincia y otras provincias, el despoblamiento. Hay pueblos, ¿verdad?, en nuestra montaña que ya no tienen un maestro que enseñe a los niños la luz mágica que baja de la montaña, porque ya no quedan niños. Pues contra eso lucha también José María. Por cierto, José María, te diré, mi hijo mayor, Luisma, me sorprendió un día alguna pregunta, me dijo: oye, papá, ¿cómo se llaman los de Matalbaniega? Matalbaniega es un pequeño pueblito que tiene una espléndida iglesia románica, la de San Martín. Me dijo: ¿cómo se llaman? Y bueno, respiré y dijo: tengo suerte, porque algo había leído. Le dijo: oye, mira, Luisma, pues no está claro, porque hay quien dice que lo repoblaron una comunidad que vino de la Liébana, y en ese caso serían matalebaniegos. Pero hay otra corriente y otros investigadores que dicen que no, que allá había unas matas de unas florecillas blancas, mata alba blanca, mata albaniega, y en ese caso sería matalbaniegos. Y mi hijo me dijo: no, papá, los de Matalbaniega se llaman Goyo y La Pina. Pues anímate, José María, anímate. Ya hay 8 habitantes en Matalbaniega. Así que ni estás predicando en el desierto, ni arando en el mar, ni sembrando entre las peñas. Tus esfuerzos y tus trabajos están dando muchos frutos. Muchas gracias, José María. Y ahora el púlpito es tuyo. Bueno, gracias por haber venido y gracias por invitarme a esta conferencia homenaje a mi paisano, amigo de la infancia, compañero del colegio, Manolín. En el pueblo le llamamos Manolín Escabeche, porque toda la familia, todos tenemos un apodo. Y el de su familia es Escabeche porque el abuelo, por lo visto, que era medio pariente de la Pernía, sí, pues, oye, ¿qué hay tú, Escabeche? Y basta que dijeras eso para que te quedaras con el apodo. Tengo que agradecerte una cosa que tú no sabes, y es que yo vine a Madrid gratis en un camión de galletas, porque los de Aguilar pues teníamos el tren, pero todo el día venían camiones. Se llamaba Scania Babis el camión, Gran camión, sí. Y le llamaban el vaca flaca porque tenía el morro así. Pues, ¿qué puede hacer una familia mejor que perfumar un pueblo que olía el que mejor de España? Porque luego bajabas por la carretera y llegabas a Mozón de Campos, tenía piña y charcas de los restos de la piña, de la fermentación de la piña para el azúcar, y olía fatal. O sea que te llevabas el olor de Aguilar puesto en la ropa. Yo cuando llegué a Madrid iba por la calle y dice: este es de Aguilar de Campo, la gente. En casa, por ejemplo, nosotros, nos decía mi madre, salir a la calle a desayunar. Bajábamos con un cuenco de leche y no hacía falta ni mojar las galletas porque estaban en la atmósfera. Eso lo hacía la familia de Manolín, la familia Fontaneda, la familia Ullón, y llenaban
un pueblo que se vivía relativamente bien en la posguerra, ¿no? Bueno, había colegio al cual fuimos con los frailes menesianos y luego cada uno derivó. Él derivó pronto en la enseñanza. 50 años, medio siglo. Y no se quiere jubilar. Yo creo que no se va a jubilar nunca. Lo vais a tener de becario o en prácticas o de lo que sea. Yo creo que tenéis que hacer un seminario que se llame el Seminario de la Galleta, Psicología de la Galleta María y del bizcocho Fontanera. ¿Qué fue de las galletas Rubín? Y promover tesis doctorales al respecto. ¿Qué calidad de vida, cómo influye en la psicología de la gente que huela a galleta en su pueblo a lo largo de la vida? Porque algo tiene que influir psicológicamente. Cuando sales desayunado de casa, ¿no produce eso una levadura espiritual que hace que la gente sea más feliz? ¿Por qué no huelen todos los pueblos de España a galleta? Es una pregunta. Porque podríamos exportar el olor a galleta. Lo hemos exportado porque ahora las fábricas están en la periferia. Yo seguiría por este ámbito la conferencia, pero sé que me estáis grabando y dirán los que escuchen este programa, pero ¿qué tiene que ver una conferencia de la UNER con el olor a galleta porque se jubile Ruiz Vilumbrales? Que ya era ahora, 50 años, dándonos la turra, porque él tiene sus virtudes, pero como te coja por banda, los que le conocéis, lo de Bernardo el Carpio y lo de Carlos V, se lo sabe de memoria. A mí me ha dicho su esposa aquí presente, su sufridora esposa en este caso, que sueña con Carlos V. Y todos los días se levanta a las 5 maldiciendo a Lutero. Por tu culpa no se ha verificado la unidad europea, le dice. Qué mal lo pasó Carlos V por tu culpa, Lutero, maldito. Y así no hay quien duerma. Bueno, menos mal que no ha llevado a la práctica estas maldiciones, porque ahora hay un tal Melenchón en Francia que sucedió a Lutero y ha destrozado al Partido Socialista. Y bueno, yo creo que no me pagan para que diga esto, ni tampoco porque diga una conferencia, pero estoy comprometido. Y para fastidiar a Manolín, en vez de hablar de Aguilar de Campoo, que era lo que él quería y a lo que me ha traído, voy a hablar de mi tierra nativa, que es la Liébana, pero desde un punto de vista cultural, ya que estamos en una sede, y se lo dedico especialmente a todos los estudiantes de psicología, porque estamos en esta facultad, y a los de historia del arte. Voy a hablar del Beato de Liébana, que es un predecesor mío en el cargo. Él ilustraba, o su gente ilustraba, o él escribía para que le ilustrara. Como escritor, no os recomiendo que leáis los comentarios al Apocalipsis. Es un tocho infumable, lleno de citas a los santos padres. Y entonces ahora doy lectura, como procede en un ámbito académico como este, al que le tengo verdadero cariño, entre otras cosas porque está en Aguilar de Campoo y porque estuvo a punto de estar en un edificio que estaba restaurando con una escuela taller en Úbeda, que era del duque, del señor, no digo el nombre del ducado. El señor duque cedió el edificio arruinado. No quedaba más que la pared de la fachada, que era de sillares, al ayuntamiento, para que hiciera con él un centro cultural o lo que quisiera. Y el ayuntamiento, con una escuela taller, pues reconstruyó en cierta medida con los restos que había, levantó el edificio, hizo los muros, puso las ventanas, el tejado, y ya la UNED se las prometía muy felices porque iba a tener una sede en el Palacio de los Cobos de la ciudad de Úbeda, Patrimonio de la Humanidad. Amigos, pero el duque por algo es el duque. Y entonces revisó los papeles de la cesión y tendrían algún defecto de forma que el juez le dio la razón. Y el ayuntamiento le devolvió el palacio, que era un solar con una fachada, totalmente levantado, consolidado y preparado casi para, así, transit gloria multi, ¿no? Si fuerais duques, tendríais palacios y sois estudiantes y profesores, y así no tendréis palacios nunca. Tenéis que haceros duques. Bueno, allá voy con la conferencia, porque estos son unos preámbulos que no conducen a ninguna parte. Este año 2017 se está conmemorando el 80 aniversario del Guernica de Picasso. El bombardeo de la Villa Vasca fue un acontecimiento apocalíptico.
Como tal lo sufrieron sus habitantes y así lo debió de sentir Picasso al recibir el encargo de las autoridades republicanas. Supongo que el artista, para expresar la idea del horror del fin del mundo y el miedo a la bestia del Apocalipsis, entre otras fuentes buscó en los beatos las imágenes que le permitieran expresar de modo simbólico todo el espanto de aquel castigo sobrevenido a causa de la lluvia de fuego caída del cielo. Concretamente, el caballo herido del primer plano tiene una grafía, un dibujo semejante a la de la bestia de las 7 cabezas de oso que Henry Sterling escogió como portada para su libro Los Beatos de Liébana y el arte mozárabe. Es un monstruo con 7 cabezas de oso, en rojo, que tiene unas rayitas simulando los pelos, que son exactamente igual, y el giro de la cabeza que el caballo herido de Picasso. Siempre que el día 16 de abril cae en domingo, se celebra el año jubilar lebaniego. Devotos, peregrinos y turistas, reviviendo una tradición secular, recorren los caminos y carreteras de esa incomparable comarca situada cerca de Aguilar de Campo. Esto es una morcillada, Antonio, al abrigo de la cordillera cantábrica, a los picos de Europa, para acercarse al monasterio de Santo Toribio y besar el Lignum Crucis. De este cenobio lebaniego fue abad, allá por los siglos 8 y 9, San Beato de Liébana, un fascinante personaje al que conoce medio mundo por 3 hechos extraordinarios. En primer lugar, mantenía desde Liébana, siglo VIII, correspondencia con la corte de Carlomagno. O sea, los de Aguilar, con el camión de galletas medio mundo, con Carlomagno en persona, a través de Alcuino de York, y con el Papa de Roma, combatiendo la herejía adopcionista de Elipando, que era un buen panda, un elipando, dice la gente, ese es un elipando, arzobispo de Toledo, que para compatibilizar el cristianismo con el Islam sostenía que Cristo realmente no era hijo de Dios, sino hijo adoptivo. O sea, Dios dijo un día, a ver qué niño guapo hay ahí por Jerusalén que le adopto. Además sostuvo que Santiago Apóstol estuvo en España y como consecuencia de ello, pocos años después, aparecieron sus reliquias milagrosamente en Compostela. Lo dijo el beato, se pusieron a buscar las reliquias allá por Galicia y allí estaba el sepulcro del apóstol. Finalmente escribió unos comentarios al Apocalipsis que fueron iluminados de modo originalísimo, con imágenes de gran carga simbólica y expresiva para explicar las fantásticas visiones del autor o autores de la parte más enigmática de los evangelios. Estas apreciadísimas joyas bibliográficas, que son el orgullo de coleccionistas, museos y bibliotecas, eran, junto a las reliquias, los tesoros más preciados de los monasterios. No solo Picasso, sino otros muchos artistas modernos han tomado prestados elementos simbólicos y formales de los beatos y de las pinturas y esculturas románicas. Los Cristos del Pirineo tienen los mismos ojos que Picasso. Si veis las fotos de Picasso, él ha sacado los ojos de los Cristos de los Pantócratos del Pirineo. Hablar de santos, reliquias, monasterios, peregrinos, indulgencias, herejías y códices nos transporta a la Edad Media. Está generalmente aceptado que la Edad Media comprende el milenio que va desde la caída del Imperio Romano de Occidente, aproximadamente en el año 476, porque no cae de golpe, hasta el descubrimiento de América en el 1492. Los 50 años como los que has estado tú en la UNED, más o menos. Calificada de oscura por Petrarca, que perdió a su Madonna Laura durante la terrible peste que el siglo XIV asoló Europa, y considerada como bárbara y mediocre durante el siglo de la razón, fue rescatada por el romanticismo, la Edad Media, y valorada como se merece por los medievalistas del pasado siglo, que se esforzaron por darnos a conocer sus luces. En la larga Edad Media ya hubo un primer renacimiento, en tiempos de Carlomagno, y un segundo renacimiento entre 1150 y 1250. En el primero se quiso restaurar el Imperio Romano, y en el segundo florecieron las artes, se crearon las universidades, entre ellas la de Palencia, y se desarrollaron las ciudades. Simplificando, podríamos decir que en el medievo se veneraba a los santos,
El saber estaba en los monasterios, se almacenaba en los códices y las creencias se expresaban en ritos religiosos y se difundían en los sermones a través de la palabra hablada. En el Renacimiento se desarrolló el humanismo, se abrió camino al conocimiento a través de las ideas y los descubrimientos, se admiraba a los pensadores. El ídolo de la ciudad en París era Abelardo, es decir, los enseñantes. Erasmo era una persona estimadísima en su tiempo. A los artistas, bueno, Miguel Ángel, Leonardo, Rafael, la gente sentía adoración como ahora los chavales por Cristiano Ronaldo. El saber estaba en las universidades, como ahora en parte, porque ahora también está en la red. Se enseñaba, bueno, eso dicen, esta información, el saber, cuando se entra en Google Universidad y entras ya a las fuentes. Se enseñaba desde las cátedras y se transmitía a través de los libros gracias a la invención de la imprenta. Con la difusión del conocimiento a través de las universidades, Bolonia, la Sorbona, Palencia, donde estudia Santo Domingo de Guzmán, y el ansia de saber, surgieron conflictos entre la fe y la razón, entre ciencia y religión, entre los maestros y los guardianes de la ortodoxia. Abelardo, Alberto Magno y Tomás de Aquino, que eran monjes, tuvieron problemas por la difusión de sus ideas renovadoras. Fue finalmente Erasmo, también clérigo, quien a través de la enseñanza y de los escritos y de su propio ejemplo en favor del humanismo y del pensamiento libre, quien proporcionó las herramientas necesarias para una concepción más abierta de la religión y del mundo, y sus ideas dieron lugar a la Reforma protestante. Pero para llegar a este punto tuvieron que pasar bastantes siglos de lenta maduración de ideas. Los europeos debemos mucho de nuestro progreso a Benito de Nursia, que vivió entre el 480 y el 547, era un patricio romano, que a la caída del Imperio Romano, con su obra El Labora, estableció la división del tiempo y la especialización del espacio en los monasterios que se fundaron siguiendo su regla. Esta fue una invención extraordinaria. Los monasterios tocaban las campanas y decían a la gente qué hora era y qué era lo que había que hacer. Y en el monasterio, cada lugar tenía una función. La iglesia era para cantar alabanzas al Señor, el claustro para recreo y para la lectura en el escritorio, la sala capitular para el gobierno, el refectorio era la sala que conmemoraba e imitaba el espacio de la última cena. Era un espacio sagrado, el de la comida, por eso había lectura. El pobrero era para dar limosna, el locutorio para recibir, la sala de los monjes era para que tuvieran cada uno sus herramientas a la hora de trabajar la huerta. Es decir, organizaban el monasterio como una ciudad de Dios, pero con la división de espacios de mayor elevación, mayor importancia, según el grado de relación con la divinidad. En el entorno del año 1000, los benedictinos crearon la primera multinacional de todos los tiempos, con sede central en Cluny, con el latín como vehículo y el cristianismo como pegamento. Se hizo realidad un espacio común europeo en el que, aparte de los monjes que iban de monasterio en monasterio por toda Europa, los peregrinos, los comerciantes, los artesanos y los juglares, sorteando toda clase de peligros, atravesaban los mares y circulaban libremente, dentro de los riesgos que había, pero no había fronteras, por los caminos, pagando el portazgo en las poblaciones que visitaban, y el pontazgo todo era de peaje, por los puentes por los que transitaban. En Compostela, en aquella época, el rey Fernando II de León, sabedor de que los artesanos fabricaban objetos y los artistas representaban ideas, esta es la diferencia entre un artesano y un artista. Uno fabrica objetos y el otro esculpe ideas. Reconoció en un documento la excepcionalidad de un artista medieval y dijo en este documento, de 1968, «Dono y concedo a ti, maestro Mateo, que tienes el primer puesto y la dirección de la obra del mencionado apóstol, cada año y en la mitad mía de la moneda de Santiago, la pensión de 2 marcos cada semana, de modo que esta pensión te valga 100 maravedíes cada año. Te concedo por todo el tiempo de tu vida,
para que redunde, eso sí que es un empleo estable, ¿eh? No es un contrato basura, para que redunde en la mejora de la obra de Santiago y de tu propia persona. Bueno, decir que la Edad Media es una época oscura, cuando alguien hace el pórtico de la gloria para decirle a los peregrinos que el reino de los cielos es un sitio multicolor donde te van a recibir con música. No hay obra de arte medieval de esa calidad. Y en esta obra de arte hay un Jeremías, creo que es exactamente igual que el Moisés de Miguel Ángel. La primera sonrisa francamente renacentista que hay en la historia del arte es de 1670-80, de Mateo, de la gente que trabajaba con él. Tomando como base los símbolos del Apocalipsis, Mateo y sus ayudantes nos dejaron el Pórtico de la Gloria, una obra sublime que reflejaba las ideas y creencias de aquel tiempo, esculpiendo en piedra, revestida de pintura, un mundo en el que lo sagrado, lo profano y lo fantástico se intercomunicaban. El artista, satisfecho de su obra y consciente de que merecía pasar a la posteridad, dejó escrito en piedra: en el año de la encarnación del Señor, 1188, el día 1 de abril, fueron colocados por el maestro Mateo los dinteles de la puerta mayor de la iglesia de Santiago, que dirigió dicha obra desde los portales a los dinteles, con dos narices. O sea, firmó, pero no firmó como aquí estuvo Pepe. El maestro Mateo, el día, en este mismo año, el rey Alfonso XI, acababa de morir el que se lo encargó, Fernando II, celebró en la ciudad de León las primeras cortes en las que participaron representantes de las ciudades del reino, por motivos fiscales. No había, su padre dejó arruinado el reino y entonces fue a pedirle dinero a los nobles. Y dijo, una buena parte ha sido, si nosotros cobramos. Y luego dije, bueno, pues voy a pedir dinero a la iglesia. Y la iglesia dijeron, hermano, la iglesia no pide. La iglesia no da a los pobres, pero pide a los demás, a los reyes no les da. ¿Por qué no vas a pedir a las ciudades? Y allí inventaron el IRPF y el impuesto municipal de los edificios. 3 siglos más tarde, Miguel Ángel, cuando ya el hombre era medida de todas las cosas, representó en las bóvedas de la Capilla Sistina, a base de personajes colosales, la creación del mundo y del hombre, y los principales acontecimientos de la humanidad tal como refiere la Biblia. Lo hizo usando el desnudo sin ningún tipo de reparos, incluso en el juicio final, donde el Cristo, pleno de humanidad y tan diferente de los estáticos pantócratos medievales, aunque ocupa el espacio central, está realizado a la misma escala que los personajes que le rodean. Ahí se ve un cambio de la concepción del mundo absoluta. El padre de Alfonso IX, Fernando II, hizo, o por su encargo, las pinturas de San Marcos en León, de San Marcos de León en el Panteón de los Reyes, ¿no? San Marcos. San Marcos San Isidoro, perdón. Yo los santos ya es que... Y hay unas pinturas de Pantocrátor, pero hay una representación del anuncio a los pastores que podría estar en cualquiera de los mejores códices del mundo. O sea, crea un mundo paradisíaco para decirnos cómo se apareció el ángel a los pastores. Y es un anticipo un poco en pequeñito de lo que era la pintura de las bóvedas, ¿no? La comparación de ambas obras pictóricas nos expresa con claridad el enorme cambio que ha experimentado el mundo bajo el influjo de las nuevas ideas y descubrimientos geográficos y científicos. Estos avances que se gestaron en la Edad Media fueron posibles gracias a que la sociedad no era teocrática, porque a pesar, la nuestra, otras sí lo eran, a pesar del enorme poder e influencia de la Iglesia, el poder religioso y el político estaban separados, y por eso Europa ha evolucionado como ha evolucionado. Ello dio lugar, entre otras cosas, a la elevación del papel de la mujer en la Edad Media, porque a partir del concilio de Letrán, el matrimonio ya no podía celebrarse sin consentimiento de la mujer.
igual a esta en derechos con el hombre, al menos en teoría. Una cosa es lo que dijeran y otra cosa es lo que hacían, porque luego pues, a las niñas de 8 o 10 años de la realeza o de la nobleza las casaban con un viejo de 50 o 60 años para que heredara o para unir las propiedades. También influye en ello el gran protagonismo que se da a la Virgen María, cuyo culto y devoción, difundido por los cistercienses, eleva a una mujer a la categoría de semidiosa. Buen ejemplo de ello son las cantigas de Santa María, compuestas en su honor por Alfonso X Sabio. Su abuela Leonor, de Plantagenet, mantuvo durante el reinado de Alfonso VIII una brillante corte de trovadores, continuadora de la de Leonor de Aquitania, que hicieron de la mujer el centro de la formidable poesía juglaresca, inventando el amor tal como lo conocemos hoy. Antes no existía el concepto del amor. Son los trovadores los que inventan el amor independiente de todo lo demás, y no sí. ¿Por qué razón? Porque se ama a la señora de forma platónica, incluso en la poesía pues se llega mucho más lejos, se permiten unas licencias que yo no sé cómo el rey no les cortaba la cabeza. Durante este milenio en que la religión explicaba el mundo y regulaba la actividad del hombre, como he dicho, a toque de campana, surgieron las ciudades. Y éstas construyeron catedrales, formidables monumentos que todavía hoy en día representan a las ciudades y nos asombran. Las catedrales góticas, edificios llenos de luz y actividad, en los que la piedra se eleva a alturas nunca vistas, son la gran innovación técnica y formal del medievo, y no han sido superadas hasta que no han aparecido las modernas estructuras de acero y hormigón en los siglos recientes, pero no en belleza ni en significado. Las ciudades hacían las catedrales y las catedrales hacían la ciudad, porque eran como las modernas infraestructuras, una fuente permanente de empleo y de riqueza. Su construcción, que a veces dura varios siglos, es sufragada por la nueva clase social de los mercaderes y comerciantes burgueses, para orgullo e identidad de la ciudad. Era el logotipo de la ciudad, el paradigma y el logotipo. Y para hacerse perdonar su pecaminosa actividad del comercio y del préstamo, a la que se dedican con preferencia los judíos por estar excluidos de las armas y de la religión. Ciertamente, la larga Edad Media tenía muchas sombras. Había hambrunas y pestes, se creó la Inquisición, se organizaron las cruzadas y hubo guerras incesantes entre reyes y señores, como ahora entre países. Pero no debemos olvidar que en aquel tiempo los monjes iluminaban beatos y construían monasterios. Después proliferaron las ciudades, que hacían hombres libres que levantaron templos de luz. Crearon universidades que iluminaban las mentes y los trovadores que incendiaron con sus canciones los corazones de los amantes. Abelardo amaba a Eloísa, Francisco de Asís amansaba lobos, Averroes traducía a Platón y Dante escribía divinas comedias. Por aquella larga Edad Media, por eso, aquella Edad Media no fue una época oscura, sino un tiempo de siembra, en el que nuestros antepasados construyeron con las ruinas de la cultura romana los cimientos de la sociedad, de hombres y mujeres prósperos y libres, de las sociedades que tenemos en la actualidad en esta parte del mundo que llamamos Occidente. Este es el contexto del que sale o que sale de Beato. No voy a acabar aquí porque tengo que, si me dais un poco de tiempo, tengo que invitaros a peregrinar a Liébana, ya que soy lebaniego y vais a pasar por Aguilar de Campo. Buceando sistemática en mis recuerdos, he podido comprobar que no hay en mí una sola liébana, sino que hay muchas liébanas guardadas en los archivos de mi alma. Dispongo de tantas liébanas como edades he tenido, como miradas he disfrutado, como vivencias he acumulado. Son muchas liébanas concéntricas, de las que dispongo, que a veces se solapan, pero que casi nunca se mezclan. Y supongo que vosotros, que conocéis Liébana mucho mejor que yo, sobre todo los de Aguilar de Campo, tendréis también vuestra Liébana particular, que es donde habéis nacido o os habéis criado, y como yo, muchas razones también para peregrinar a vuestro pueblo, como hace Manolín, muy a menudo, o volver a Liébana.
La liébana que forma el núcleo central de mi vivencia y mi recuerdo está adornada de una característica muy singular y que la hace absolutamente diferente del resto de mis liébanas y también de las vuestras. Y es que a los 3 años de haber nacido en Cabezón de Liébana, mi familia se trasladó en pleno a vivir a Aguilar de Campo. No creo que lo hubiera dicho antes, pero aprovecho la ocasión para recordarlo. Dejando herméticamente cerrado el recipiente dorado de la primera infancia, lleno de fragmentos dispersos de vivencias, sensaciones y recuerdos vírgenes que, como un regalo de la vida o como un enigma de la memoria, se me presenta siempre con el enorme atractivo de un precioso rompecabezas a recomponer. El secreto de Liébana que he conseguido desentrañar, el misterio que ahora mismo voy a desvelar ante vosotros, es el siguiente. Liébana es un paraíso perdido que tiene forma de regazo y que está configurado por el cuenco que forman las manos entrelazadas de Dios. Cuando abría el 7º sello, que cerraba la primera caja de los recuerdos, el valle de Liébana era el regazo de mi madre. El aire de Liébana eran los susurros de mi madre. El sabor de Liébana era la leche de mi madre. El calor de Liébana eran los brazos de mi madre. Los montes de Liébana eran los rizos de mi madre. La fruta de Liébana eran los besos de mi madre. Por eso la primera Liébana oculta, bajo los pliegues remotos de las sensaciones más dulces y más antiguas perdidas, se corresponde con nuestro paraíso particular, con forma de seno materno y regazo del cual fuimos expulsados cruelmente para siempre de la conciencia. Y esta Liébana es solo un punto luminoso y centro de toda nuestra vida, de toda la vida de cada uno en particular, pero que es un sello que casi nadie podemos abrir. Cuando abrí el 6º sello encontré que hay una segunda Liébana, contigua a la anterior, que ya empieza a señalarse en la memoria, aunque con los perfiles más borrosos, y que da el paso de soltarse de los brazos maternos y bajarse al suelo de la habitación y de la casa. Es una Liébana donde no existe el tiempo ni el espacio, sino solo instantes sucesivos y espacios contiguos, separados por tiempos de misterio. No había antes ni después, sino el instante de aquí y de ahora. No había conversaciones, sino voces o rumores de palabras. No había mañana ni tarde, sino luz o oscuridad, confianza o miedo, hambre, sed o sueño, y sobre todo los primeros sueños tenebrosos que saltaban la blanda conciencia carente de las más elementales defensas. Cuando abrí el 5º sello, hay inmediatamente una tercera Liébana, ya más temible, donde descubro que el fuego quema, el cristal corta, el maestro pega, el coco asusta, el gavilán se lleva a los polluelos, pero también que el barro mancha, la lluvia moja, la tierra huele, la luz brilla, el río suena. Y a cada una de estas constataciones se corresponde ya un recuerdo vivo, con imagen y sensaciones contiguas, con adherencias temporales. El fuego quema. Cuando se quemó el brazo de mi hermano Jesús en la lumbre por andar revolviendo el banco infantil que finalmente volcó sobre las brasas y la leche hirviendo le quemó. No me pongáis tapu, no me pongáis tapu. Tapu es el trapo. En Liébana se habla con la U. El cristal corta. Cuando fui a la zanja al lado de casa, donde arrojaron mis padres el cristal roto, que me produjo un doloroso y escandalosamente sangrante corte en la mano, dejándome una cicatriz indeleble y molesta. El maestro pega, como comprobé asustado y escandalizado cuando Jacinto, el hijo de mi padrino Baldomero, me llevó con él a la escuela una inolvidable mañana de primavera, y el maestro le pegó. Y yo pensaba que era por haberme llevado a la escuela. El coco asusta. Como me cantaba mi madre, duérmete niño, que viene el coco, y lleva a los niños que duermen poco. Yo pensaba que el coco era el barbado sagrado corazón de Jesús que había en la cabecera de la cama y que por ser extraño de la familia o por las barbas me producía un miedo bárbaro. El gavilán llevaba a los pollitos recién nacidos y los niños le cantábamos: Gavilán García, dame los pollos que me llevaste el otro día. En esta otra Liébana no quedan recuerdos de montañas, ni orillas, ni villas, ni de valles, aunque sí del río, casi siempre un arroyo rumoroso y cantarín que fabricaba abundante espuma de burbujas blancas entre las piedras a cuyo socallo se escabullían los renacuajos.
Y esta era la liébana pequeñita y dulce, escarchada y tierna, con solo 3 hojitas tenues que guardo para siempre en el primer cofre y que está protegida por los 3 últimos sellos. ¿Qué razón tenía Unamuno cuando decía: aquellos paisajes que fueron la primera leche de nuestra alma, aquellas montañas, valles o llanuras en que se amamantó nuestro espíritu cuando aún no hablaba? Todo esto nos acompaña hasta la muerte y forma como el meollo, el tuétano de los huesos del alma misma, un tuétano que está hecho con las serenas y nobles visiones de la niñez lejana. Y sobre todo, ¿qué puede competir con aquel arroyuelo de nuestra aldea natal, con aquel que bajaba cantando junto a nuestra cuna y brezó nuestros sueños de la infancia? Comienzan las peregrinaciones. Cuando abrí el 4º sello, me encontré con que a partir de aquella temprana ficha en que salí de Liébana, con solo 3 años, no he hecho otra cosa que peregrinar a Liébana, ya fuera, interiormente, en forma de recuerdos nutricios o vivencias primigenias, o exteriormente, para conocer, reconocer y reencontrarme con la Liébana nebulosa de mis primeras sensaciones. Mis primeras peregrinaciones consistían en bajar a Potes, a veces al final de las vacaciones, en verano, en los primeros 50, en un camión de los Ruices de Aguilar de Campó, que creo que no mencionó Aguilar de Campó, que conducía Ángel, transportando vino de Cigales y de Corcos, en un viaje interminable por el puerto de Piedraluengas, que a mí me parecía mucho más largo que el Aubisque y el Tourmalet, que por aquellos tiempos transitaba a Montes, mi ídolo de juventud, nuestro Indurain particular de aquella España aislada del mundo. Parábamos en el control de avituallamiento en la venta del Horquero, cuyo dueño, Juan Gutiérrez, era amigo de mi padre, como también lo era Manuel, en la ferretería Gutiérrez y Fernández de Potes, que por cierto es el abuelo del juez Ruz, donde me quedaba todo el tiempo, yo sin saberlo en aquellos tiempos, donde me quedaba todo el tiempo que podía para cambiar de aires, decía mi familia. Yo creo que más bien era para quitar una boca del medio, por lo que comía y por lo que cascaba. Era de la estirpe de Manolín. Bajábamos el puerto con parsimonia, paladeando el recorrido como si del buen vino que transportábamos se tratara. Y el trayecto era como una etapa del Tour de Francia. Venta del Horquero, venta del Pepín, Valdeprado, y a la izquierda desvío a Cueva, Valdeprado y una eternidad hasta llegar a Pesaguero. Nada más pasar Pesaguero, a la izquierda Vendejo y al fondo Caloca. A la derecha queda el desvío a Barreda y Lerones, enfrente Lombraña, ya abajo en el valle ensanchando el río Bullón, Perrozo, a la derecha y al final de todo Lamedo. Y justo a la izquierda en lo alto, escondidos Piasca, con una iglesia románica maravillosa, y Los Cos. Antes de llegar a Cabezón, a la derecha Torices, y por Cabezón pasa despacio Ángel, a ver si reconozco la casa donde nací. La iglesia de Cabezón a la izquierda, y junto a ella la rectoral, donde vivía mi madrina Sagrario, y la sobrina de don Victoriano, el obispillo de Pernía, y enseguida Frama, donde nos mudamos a Aguilar, pero antes de llegar a Frama, a la derecha, Cambarco, Aniezo, Luriezo y Caecho. Y de repente ya estamos en Ojedo, y al doblar la esquina, la villa de Potes, toda con mayúscula, y al fondo, Santo Toribio de Liébana. Este era para mí entonces el viaje de Liébana, por el camino de mi temprano peregrinar, por la senda del vino de Corcos y de Cigales. Y en Potes las fiestas, las frutas, la vendimia de las viñas, los quesos, la ferretería del abuelo del juez Ruz, que todavía se mantiene exactamente igual a la que yo conocí tantos años con el mismo aroma de trastienda, colgando esquilas, cencerros en las estalactitas del techo. También recuerdo aquellas mozas levaniegas, medio parientes, que trataban en vano de enseñarme a bailar en la terraza de la casa, al son de la música de la orquestina de Tournon, en esas horas de la noche en que los niños no deben andar por la calle, tiernos brazos, dulces horas. Y finalmente la subida a Santo Toribio, en romería y fiesta, a adorar el Lignum Crucis, el más grande fragmento de la cruz de Cristo, casi un brazo de la cruz, me habían contado. Era pues como una astilla, decía, no, este nuestro es el brazo más grande de la cruz.
Y yo, por más que subía a comprobarlo, no veía el trozo de la cruz de Cristo por ninguna parte, por el cristal y por las prisas en darlo a besar y posteriormente a limpiarlo. En aquellos tiempos había tuberculosis. En aquellos tiempos pensaba que el Valle de Líbana era lo que yo recorría y todo lo demás era misterio. Misterio era San Glorio y la Vega de Líbana, donde nació Juanín. Y más misterio todavía el de Baquiviesa, que no sabía por dónde demonios tenía la salida al mar, porque parecía imposible que pudiera atravesar los picos de Europa. Si el primer recuerdo de Líbana era un regazo, en este peregrinar temprano, Líbana me pareció un refugio, un lugar inaccesible, rodeado de montañas, que tenía las frutas más jugosas y sabrosas del mundo, las viñas más doradas, los prados más inclinados, las montañas más altas que imaginarse podía. Todo era esdrújulo y superlativo, y que semejaba lo más parecido al paraíso terrenal que nos contaba la Biblia. El tercer sello lo abrí ya a finales de los 60 y principios de los 70, cuando un coche propio, o el de mis hermanos, creo que era 1600, recorríamos en excursión, que es otra forma menos devota de peregrinación, para localizar lugares conocidos de mis padres, para adivinar domicilios y recuperar sensaciones. Y entre los recuerdos de estos viajes, tengo uno con mi hermano Pablo, en el que le pude llevar hasta la casa que habitamos en Frama, donde se quemó el brazo de mi hermano Jesús y yo me corté la mano por jugar con los cristales rotos. El segundo sello lo abrí en los años 80, promoviendo la declaración de Potes como conjunto histórico y realizando con competentes arquitectos y amigos el plan de protección de la villa, midiendo casas, levantando fotos y practicando nuevos amigos. Y a los pocos años después, promoviendo la escuela taller y la rehabilitación integral del barrio de La Solana, y otras actuaciones como la restauración de mi querido amigo, de la casa de mi querido y admirado amigo Eduardo García de Enterría. Los frecuentes viajes que tuve que realizar los aproveché para comprobar que Líbana tenía otra entrada efectiva por San Glorio, que había una carretera hasta el teleférico de Fuentedé, que pasaba por Cabe Espinama, donde las flores fueron los encubridores del Marqués de Santillana, y una salida atormentada de la carretera junto al río Deva, que iba a buscar salmones hacia Panes y Ribadesella para perderse en el mar. Y también para admirar, no sabría si decir más, Santa María de Leveña, escondida entre riscos, con un tejo a un lado y un olivo al otro, y la torre separa un tanto, que la torre separa un tanto para mejor contemplar la elegancia de los volúmenes del mozárabe templo. O esa obra de repostería escultórica del mozárabe, con unos canecillos primorosos de calcorenita dorada que sujetan la cornisa mejor labrada de todo el románico que conozco, resaltando todo ello por el marco de pizarra negruzca que forma y conforma los muros robustos de Santa María de Piesca. El primer sello lo abrí el otro día recorriendo toda Líbana y repasando todas mis memorias para contaros los motivos por los que hay que peregrinar a Líbano. Hace solo unos días y tuve la fortuna de encontrarme en uno de esos días en que las nubes juegan al escondite con el sol y los prados amanecen brillando con luz propia. Y he llegado a la conclusión de que tenemos que peregrinar a Líbana con todas las proposiciones. A pie, a caballo, a rastras, a pesar de los pesares, a tientas, a remojo, a tontas y a locas, a pescar, a cazar, a la feria, a comprar queso, a ver a los amigos, a ver qué pasa, a ligar, o a ver si llega allí el olor a las galletas de Aguilar de Campo. Ante todo y sobre todo. Y fueron las flores de Cabe Espinama, los encubridores que decía el Marqués de Santillana, con la familia, con los amigos, con la novia, con la querida, con las primeras nieves del otoño. Contra viento y marea, contra los que piensan solo en sol y playa, contra los que dicen que hayan estado una vez y es suficiente. De día, de noche, de repente, de cuando en cuando, incluso de ciento en viento. En primavera, cuando florecen los avellanos, en verano, cuando cuajan las hayas y se estremecen los robles, en otoño, cuando peregrinan los chopos dorados por los arroyos, dividiendo los prados, en invierno, cuando las nieves separan las nubes de las montañas, entre semana, hacia San Glorio o hacia Piedras Luengas, hasta cansarse, hasta conocerla por entero, hasta hacer un montón de amigos, hasta llegar a Caecho o a Caloca o a Dobres o a Cucayo, para
para disfrutarlo y contarlo, para ver ponerse el sol tras los picos de piedras luengas, para saludar tejos, contar nogales, tender espadañas y colgar prados, para enarbolar chopos, volar salmones, afilar desfiladeros, recabar beatos, cantar riachuelos, iluminar apocalipsis, reventar cerezas, conjurar orujos, por las montañas o por la costa, según hacían nuestros antepasados, sin complejos y sin prejuicios, sobre todo tras las huellas de aquel beato de Líbana que promovió las ilustraciones del Apocalipsis. Esos ojos abiertos y esas ilustraciones doradas, anticipo glorioso de la gran escultura románica de la que todos los artistas europeos son deudores, porque en ellos se inspiran. Y cuando hayamos peregrinado y vuelto, podremos decir a los familiares y amigos o a los simples conocidos que Líbana es valles como fiordos, fiordos como beatos, beatos como santos, santos como apocalipsis, apocalipsis como tebeos, tebeos como alledos, alledos como mantos, mantos como prados, prados como olas, montañas como circos, salmones como trapecistas, ríos como rizos, templos como casas, cruces como Cristos, Cristos como riscos, riscos como Alpes. Líbana es esdrújula, cuando amanece pálida, pero en la historia épica, con Carlos V díscola. A mediodía límpida, por la tarde plácida, y en el otoño lánguida, en las montañas gélida, con los de afuera tímida, y con los suyos áspera. Líbana es esas montañas de Europa que envidian los Alpes, porque todos los inviernos lavan sus sábanas blancas en las frías aguas del mar Cantábrico. Ese desfiladero infinito, donde el sol no penetra en verano hasta que no le da permiso Santo Toribio. Ese orgallo de Cosgalla que estaba esperando a los moros que no se atrevían a ir por la costa para darle el abrazo del oso. Esa carretera que sube a Dobres y a Cucayo haciendo regates a los prados y metiendo goles en las porterías de las montañas. Ese alcohol que sale de las alquitaras semiclandestinas de las casas para mojarle la oreja al ron Bacardí. Ese kilo de queso con hojas de lechuga, por áliba y requefor por dentro, que te olvidas en el maletero del coche y tienes que mandarlo al desguarde, como me pasó a mí, que se me quedó un queso de Líbana y me decían los amigos, ¿cómo te huelen los pies? Y entonces me di cuenta que tenía el queso en el maletero y llevaba 2 meses fermentado y ya se salía por el tubo de escape. Esa cabina telefónica que se esconde entre las nubes para subir a los cielos y te invita a llamar por el móvil al ángel de la guarda para que te socorra si se corta la llamada. Esa iglesia mozárabe de Leveña que tira a los tejos y a los olivos el comisario Fischle entre las flores de los almendros y los cerezos. Esa torre de Mogro, tan vejo que se esconde bajo la hiedra para ocultar que los años no doran en balde. La iglesia de Piesca, donde los canecillos parecen suspiros de monja y los apóstoles tiran besos a las palomas de la casa rectoral. Esa torre del infantado de Potes, que desafía los picos de Europa al juego de las esquinas. Ese barrio de la Solana, que juega con los cerezos en flor del Valle del Jerte. Esos alledos que se tillen el pelo cuando llega el otoño para estar a tono con las villas de Potes. Esos chopos que desparraman por los prados inclinados y declinan el canto de los arroyuelos. Ese beato antiguo, que luego fue santo, se carteaba con Juan Evangelista en el monte, que se las tenía tiesas al obispo de Toledo y decía que Carlomagno no era lebaniego y Jesucristo era adoptivo de Dios. Esos beatos que son los cómics premedievales, pero iluminados de tal manera que son un anticipo del cinematógrafo. Esa colonia de indianos que habita en Guatemala y dentro de poco la llamarán la Líbana de los trópicos. Un refugio seguro, lo más parecido al paraíso, que se desplegaba a la vista de los cristianos que llegaban de las frías tierras de la meseta huyendo de los infieles que asecaban sus cosechas y se llevaban a las doncellas como cautivas y que encontraban entre sus laderas toda clase de frutas y frutos de la tierra para su sustento en el fondo de unos valles especialmente preparados para protegerlos. En resumen y para terminar, es como el cuenco que Dios habría hecho
entrelazando las manos y dejando entre ellas un regato para que salieran las aguas del Deva hasta perderse en el mar. Muchas gracias. Pues muchas gracias por hacernos viajar a Líbana y haber rememorado esa peregrinación que yo creo que muchos hemos hecho. He estado mirando a la sala y he visto más sonrisas de las que son habituales. Yo mismo me he visto alguna vez sonriendo porque he recordado esa peregrinación. Yo la hice con mi cuñado, que es valentino también, de Guardo, y entonces pues todo lo que has comentado. De hecho recuerdo que cuando íbamos por el camino dije, joder, qué bien huele, y me dijo, es que estamos en Aguilar, estamos llegando a Aguilar. Entonces por eso Líbano empieza en Aguilar. Pues está, bueno, por eso que has dicho de por qué no todos los pueblos toleran a galletas, lo hago mío, y yo también me pregunto por qué no todos los pueblos toleran a galletas. Bueno, continuamos. El profesor Juan Perán, director del Departamento de Matemáticas Aplicada de la escuela, que es el departamento que ha organizado este acto. Permitidme, solamente voy a hablar 2 minutos para dar las gracias a Peridis, primero por atender la petición del departamento, daros las gracias a todos por haber podido asistir hoy, y también, por supuesto, para dar las gracias a Manolo. A Manolo le damos las gracias, pues es uno de los padres fundadores de nuestro departamento. A lo mejor a él eso de padre fundador le suena un poco anglosajón, le gustaría más seguramente un Hernán Cortés o algo así del departamento. Manolo es un punto singular en el departamento, y es difícil ser un punto singular en un departamento de matemáticas, porque los departamentos de matemáticas están llenos de tíos raros, o sea, lo que se llama normalmente frikis. Pues aún así, Manolo es un punto singular, o sea, es capaz de descolgarse con endecasílabos o con romances en mitad de un consejo de departamento y hacer que con mucho gusto pues se prolongue durante 1 hora más de lo previsto. El olor a galleta que nos contaba Peridis es algo que nos resulta muy familiar en el departamento. Todos lo hemos, de una manera u otra, lo hemos disfrutado. Y me resulta muy complicado hacer una semblanza de Manolo. Y la forma que me ha resultado más sencilla es aprovechar de las muchas comunicaciones que hemos tenido en estos días, de gente que nos ha transmitido su cariño por Manolo. Me parece especialmente resaltable el que nos ha mandado nuestro compañero Federico Fernández de Buján, director del Departamento de Derecho Romano, que al disculparse porque le resultaba imposible asistir hoy a este acto, me ha pedido que leyera esta breve semblanza de Manolo, y que yo aprovecho porque desde luego yo mejor no lo puedo hacer. Dice Federico lo siguiente: tengo gran afecto y estima por Manolo. Diría que es, en lo académico, ejemplar, en convivencia tolerante, en su verbo brillante, en su cultura estimulante, en su ánimo esperanzado, en su carácter feliz, en la amistad pródigo, en su persona magnánimo. Muchas gracias. Pues ahora tiene la palabra el vídeo, el centro de este homenaje. Vídeo. Adentro vídeo. Que se note que es una universidad tecnológica. Bueno, a ver si en la UNED vamos a... ya está ahí. Ya está ahí. Hay que abrirlo ahí. ¿Cuál es aquí? Yo no soy. ¿Dónde está? Sí, lo tienes ahí en el escritorio. Sí, será donde dice homenaje a Manolo. Es doctor, ingeniero de telecomunicación y profesor universitario. Reside en Madrid, aunque visita con mucha frecuencia la entrañable cuna de sus orígenes. Luis Manuel Ruiz Virumbrales es el pregonero del Día de la Provincia. Pertenece a una de las conocidas ramas aguilareñas de los Ruices. Galleteros de pro, durante varias generaciones, está casado y tiene 2 hijos. Ruiz Virumbrales es presidente y cofundador de la Asociación de Amigos del Románico, a través de la cual
ha impulsado muchas conferencias y rutas históricas y culturales. A lo largo de sus más de 40 años de docencia universitaria, ha desempeñado diversos cargos académicos en la Universidad Nacional de Educación a Distancia y en la Universidad Politécnica de Madrid. También ha ejercido en la empresa privada como director de investigación y desarrollo. Ha escrito varios libros sobre matemática aplicada y trabajos de investigación en el área de la inteligencia artificial. Desde muy temprana edad se ha mostrado interesado por la historia y el arte castellanos, también por el patrimonio. Especialmente siente sensibilidad por los blasones y los escudos de Aguilar. Es una persona entrañable, una persona con la que es imposible aburrirte, una persona que tiene historias para todos los gustos, además de ser un gran profesional, un enamorado de esta casa, de la UNED. Es una persona con la que de verdad da gusto compartir, porque es que te habla de todo. Cuando entré en Teleco al ganar la cátedra en el Departamento de Matemática Aplicada, el profesor Ruiz Vidombrales fue la primera persona que conocí. Yo le llamaba el decano del departamento porque ya entonces daba clase de problemas. Y fue mi mano derecha, mi mano izquierda, y todo lo que pudiera decir de él es poco. Es poco tanto por su valía personal como por sus conocimientos. Y enseguida me di cuenta de que Manolo es una persona extraordinariamente preocupada, lo ha sido a lo largo de toda su vida, por la docencia, pero no en el sentido genérico, sino además porque los estudiantes realmente recibieran la enseñanza que deben recibir y la atención que debían recibir de un profesor. Manolo además no ha abandonado nunca su interés por la institución. Manolo siempre ha sido una persona súper implicada en la actividad de la universidad, en la buena marcha de la universidad. Y para los que no me conocéis, soy Jesús Rebollar, catedrático de Teoría Electromagnética de la Escuela de Telecomunicación de la Universidad Politécnica de Madrid. Eso sí, por obra y gracia de Manolo y algún otro, como don Fernando Arriaga, que fueron mis profesores de cálculo infinitesimal cuando inicié mis estudios en 1970 de Ingeniería de Telecomunicación. Y que a pesar de sus malévolas intenciones de suspendernos en aquellos temas áridos de la topología del Rudin, lo que consiguieron fue forjar un espíritu aguerrido y luchador que ha sido muy útil para todas las vicisitudes de la vida, no solo las académicas, sino también las otras. Que con pan sueña el niño en el colegio, que de pan nace el odio, que pan tierno toma don Luis, no dándole importancia, y no sabe que pan es lo que quiere, que pan con chocolate toma el cura, y pan el sacristán, y pan los pájaros, que Juana y pan, Elisa y pan, Mariana y pan Mercedes, pan con besos, pan eso sí, con sueños y sonrisas, pan con murmuraciones, pan con trévere, pan para merendar acaso estrellas, para endulzar la duda, pan con penas, pan con amor, Elisa, Juana, pan, pan. Bueno, y ahora para terminar, os voy a robar unos minutos. Quería ser muy breve, unos cuantos minutos, porque quiero hacer algunos agradecimientos. Este vídeo me ha hecho, en fin, hacer balance, y he visto pasar estos 50 años dedicados a la universidad en muy pocos instantes. Así que muchas gracias por los que han confeccionado este vídeo. Dicen que a los que se ahogan, que en unos breves instantes, antes de ahogarse, ven pasar como un relámpago toda su vida. Pues eso me ha pasado. Así que muchas gracias por hacerme vivir esa experiencia sin mojarme los pies. Bueno, y paso a daros algunos agradecimientos a muchos, por cierto, a muchos de los que veo aquí.
Para empezar, gracias a aquel viejo que desinteresadamente, con unas fotos que le di y algunos nombres de buenos amigos, seleccionó, pulió y generó ese vídeo que me retrata, aunque quizás con demasiada benevolencia. Me lo imaginaba. La trazadora, ensambladora, imaginera, grabadora, adoradora y encarnadora de este homenaje, que más parece que un homenaje a un retablo barroco, es mi querida compañera Esther Gil. En el departamento todos me decían: cuánta dedicación, trabajo y cariño está poniendo Esther en tu homenaje. No te olvides con los nervios de darle las gracias. Pero yo no voy a cometer el error de agradecerle eso, porque Esther es la primera en mi agradecimiento. Su llegada a la UNED hace ya muchos años para compartir conmigo carga docente fue un regalo de la fortuna. Su apoyo académico y vital me cambió la vida. Gracias, Esther. El vídeo empieza a mis 16 años. Antes, la infancia, mi padre y mi maravillosa madre, a quien hoy quiero recordar con todo mi cariño y la recordaré siempre, a mi madre. Mi amigo del alma está por ahí también, José Antonio Millán. Compartíamos todos, cuando éramos niños en Aguilar, lo compartíamos todo. Y también la angustia, te acordarás, de dejar colgado de una palmera a ese hidalgo español, el Cachorro, que luchaba contra los corsarios en Maracaibo y contra los piratas. Pues allí en Aguilar le dejamos colgado de una palmera, y debajo había un cocodrilo con las fauces abiertas, y teníamos que esperar otra semana a que llegase el nuevo episodio. Y Batán a rescatar. Y Batán, y no dormíamos pensando, ¿se caerá el cachorro? Batán, bueno, ya que me has picado, Batán efectivamente era... Batán era mulato. Batán era mulato, era del cachorro, pero no te olvides, mi ídolo era el cachorro. Había otro que también, el que era un antifaz, que tenía Cadul, ¿te acuerdas? También fornido. Te recuerdo... Ya que me has dicho eso, lo siento, me has picado. tenemos un hilo de conversación, volverá. José María, ¿te acordarás que había un aerónomo que se nos fue ya? Cadul. Sí, Sito que Cadul. Que adoptó el nombre del esclavo fornido del... Pero fíjate qué cosas, te lo voy a contar. ¿Sabes que peleábamos y nos tiramos piedras en nuestro castillo? Y el avión, el castillo y el avión. Yo era del avión y Cadul era del castillo. Hombre. Pero bueno, Cadul, que era muy bruto, no sé si te acuerdas, tiraba piedras para ver si nos alcanzaba en lo alto del torreón. Insensato. Pero ay, amigo, ¿sabes lo que pasó? Que luego era el que más lejos tiraba las piedras, de tanto ensayar llegando al torreón. Bueno, pues José Antonio, Naneta y yo esperábamos en la tienda de la neta. Oye, eran tiempos de Franco, ya había democracia. ¿O no te acuerdas del gran rótulo que aparecía en la tienda de la neta? Decía, el sol sale para todos. ¿Te acuerdas? Sí, hombre. Pues muchas gracias también, José Antonio, por compartir la infancia conmigo. Y luego también, como no, falta en el vídeo otro episodio importante de mi vida. A los 37 años... recordaros a todos mi infarto de miocardio en la pizarra de Teleco, explicando cómo se me va a olvidar el teorema de existencia de la función implícita. Fíjate. ¿Cómo no te iba a dar un infarto explicando eso? Está por ahí Jesús Rebollar, el catedrático de Campos. A veces te lo voy a decir, te lo quería haber dicho muchas veces y te lo voy a decir ahora. A veces, Jesús, yo pienso que quizá me dio el infarto por el esfuerzo sobrehumano por meterte en la cabeza eso de las topologías no euclídeas, ¿eh? Y en cuanto a que éramos duros contigo, Jesús, te recuerdo que 2 años hicieron un cómic extraordinario, los alumnos de Teleco. Por cierto, conmigo estuvo Forges estudiando Teleco y muchos más. Hicieron un cómic extraordinario. Y Jesús, yo con el tiempo no me acuerdo del personaje que era yo. El de tuyo sí me acuerdo, eras Darth Vader. Bueno, también quiero dar muchas gracias a Fernando Arriaga, mi maestro y un gran amigo, el catedrático de Teleco. Y ya en la UNED, cómo no, mi mentor y entrañable amigo Mariano Artés, que me hizo mejor y más sabio. Gracias a él gané consideración y respeto, porque cuando uno va a hombros de un gigante como Mariano, como el gran rector Mariano, pues resalta sobre todos los demás. Muchas gracias, Mariano. Ya se dijo todo en esta misma sala sobre mi añorado y querido José María Gorray y mi amigo Gancedo. Se fueron sin hacer ruido
y desgraciadamente para todos nosotros se fueron demasiado pronto. Gracias a nuestro actual director Pepe Carpio, siempre cariñoso conmigo y siempre enredado en las redes académicas y de gestión de la UNED. A Pablo Gómez del Pino, profesor de Industriales, compañero, que fue alumno mío en la UNED y que yo cuando le miro pues siento una gran satisfacción porque ahora se hizo algo, pondría yo, aunque sea una gota de nieve, nada comparable a la nieve del Pico Tres Mares, pero algo haría yo para que llegase a ser un gran profesor como es. Muchas gracias, Pablo. Y cómo no, también a los compañeros, a todos los compañeros del Departamento de Matemática implicada, empezando por su director Juan Perán y a los demás, Elvira, Fernando, Lidia, Vicente, Daniel, María, bienvenido, Miguel, Luis, Ana y otra vez Elvira, y a Isabel Zazo, el ángel del departamento, y un beso a Jacin, y un recuerdo a los compañeros que se fueron, a Luis y a Carlos, que también se fueron demasiado pronto. Gracias al rector Genaro Costa, es tan buena persona que no parecía rector, y cómo no, a nuestro amigo común, Carlos Rodrigo, y al rector actual, Alejandro Tiana, que me ha mandado una carta muy cariñosa y que lamentaba no poder estar porque está vendiendo nuestra universidad allí en las Indias, las Américas. Gracias, rector. Y a mi querido Julián Rodríguez, qué grande sería la UNED y qué mundo más feliz con muchos como tú, Julián. Y a Tejero, Eduardo Ramos, Ricardo Vélez, compañeros, en fin, de esos contubernios y compañeros de muchas batallas perdidas y algunas, yo creo que pocas ganadas. Y mis queridos Lucía y Alfonso Contreras, mi sol radiante de la mañana y Alfonso, el tranquilo atardecer. Gracias, Amelia. El agua sale más clara y más limpia desde que dejaste el decanato y te nombraron catedrática y la diosa del agua. A Teudiselo, que me corrige la sintaxis, y ha sido también director de centro, compañero de martirio. Gracias a los que compartieron tantas horas conmigo en el Consejo de Gobierno, decanos, profesores, PAS, estudiantes, no puedo citar a todos, pero Manolo Castro, Manolo Criado, Paco Álvarez, mi amigo Paco Álvarez, Félix Ortiz, Eduardo Ramos y tantos que soportaron mis sermones y mis refranes castellanos. Gracias, Eduardo Gómez, Pablo, Miguel Ángel Sebastián de Industriales, y a Pasan Segundo, y a Rocío, y a Isabel Quiñones, la brujita de Guardo, y tantos que me honraron con su amistad. Y al decano de Psicología, que le digo siempre, no flojees, no estés triste, que todavía quedan españoles sin el título de Psicología, aplícate. Pero veo por allí, que no sabía que iban a venir, veo a dos amigos venidos de Palencia, mis dos subdirectores, mi mano derecha y mi mano izquierda en el centro de Palencia. Pero puntualizo, ellos saben por qué. José Antonio Orejas, mi mano derecha, y Antonio San Martín, mi mano izquierda, en el centro asociado de Palencia. Gracias, amigos. ¡Qué paradoja! Mis amigos, aquellos subdirectores, mis generales, pero es que es una paradoja porque yo, un coronel, José María mandando generales, ¿verdad? Pero así es la vida. Es porque soy de Aguilar, supongo que ese será el mérito extra. Pero a mi lado veo, no ha venido, creí que iba a venir, no ha podido venir Federico Fernández Buján, el celoso guardián del derecho romano, cuyos discursos y conferencias, con su verbo cálido y retórica florida, nos dan lustre a todos nosotros los profesores. Sacamos plusvalía de las conferencias y los discursos de Federico. Y a mis Reyes Magos, cómo no, a mis Reyes Magos. Dejo ya el ámbito universitario, a mis Reyes Magos, Jesús Rubio, Agustín Almandoz y Domingo Pasarón. Mi soporte espiritual y económico en los momentos duros. Gracias, amigos. Y a mis hermanos que están por ahí, que tanto me quieren. Y cuando me crezco con actos como estos y enseguida floto, enseguida me ponen en mi sitio. A mis hijos, Luisma y Álvaro, solo una frase para ellos. Me quieren y nunca me dieron un disgusto, solo alegrías. Y mi nieto, por fin la inmortalidad, carne de mi carne, sangre de mi sangre. Con él llegó la alegría a casa y la risa del niño. Y mi mujer, Marisa, tan guapa, siempre a mi lado, 50 años, creo que todavía me quiere. No lo entiendo. Y mejor todavía, seguimos riéndonos juntos. Últimamente me susurra,
Pajito, nos hacemos viejos. Y yo le digo a ella y a todos vosotros, aunque nada puede hacer volver la hora del esplendor en la hierba, de la gloria en las flores, no debemos afligirnos, porque la belleza subsiste siempre en el recuerdo. Gracias, amigos. Las anécdotas, la historia de la UNED histórica, eso solo a los que comparten conmigo mesa y mantel. Muchas gracias a todos. Bueno, pues después de la intervención de Manolo es difícil decir unas palabras para clausurar esto, porque diga lo que diga voy a quedar mal al lado de su verbo fácil. Entonces simplemente daros otra vez las gracias por haber venido, gracias a Manolo por haber sido un buen compañero, un buen amigo y sobre todo la excusa para esta reunión, y al Departamento de Matemáticas por haber organizado este acto. Así que nada, y felicidades Manolo, que no nos vamos a librar de él, así que le vamos a seguir viendo.